jueces fugados, ahora en proceso de extradición, investigaciones fiscales, investigaciones en el Congreso, jueces con prisión preventiva, un referéndum al que vamos pronto en diciembre que incluye algunas preguntas referidas también a una reforma judicial sobre uno de los impactos de este gran trabajo de IDL Reporteros que hoy tenemos el gusto de presentar. En este actividad nos acompaña Romina Mela, autora de la investigación junto a Gustavo Gorriti, y modera Luis Jaime Cisneros por el Instituto Prensa y Sociedad. Buenas, gracias a todos. Empezaré solamente con una pequeña contextualización. Yo, obviamente, soy acá no de IX, pero soy periodista, trabajo en la agencia France Press hace décadas y en Lima estaba cuando cubro Lima. Y cuando estalló este caso en el mes de junio, comprobamos una vez más que difícilmente los periodistas nos aburrimos en el Perú. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el caso estalló, lo que parecía inicialmente una filtración de un pequeño escandalete judicial entre jueces, lo que parecía un pequeño escandalete de jueces de tráfico de sentencias fue creciendo hasta convertirse probablemente en el mayor escándalo judicial del Perú desde la caída de Alberto Fujimori en el año 2000. Y fue creciendo porque, Romina lo explicará con más detalle, pasó de abarcar jueces y fiscales a políticos, a autoridades, a dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol y a una maleja enorme que aún no termina de rodar y cuyo final no lo conocemos y que probablemente alcance a grandes figuras de la política. De manera que, para no hacer más de spoiler, le doy el uso de la palabra a Romina para que nos explique esta fascinante historia. Muchísimas gracias por la presentación y también por la invitación de IPIS y del Consejo Nacional de Redacción. Me voy a parar para poder ir viendo los slides mientras hago la presentación. Como muchos quizá no conocen la historia y la investigación, lo que voy a hacer primero es explicarles de qué trató la investigación, algunas de las principales repercusiones, impactos que ha tenido, y después voy a pasar a contarles cómo desarrollamos la investigación en el equipo de IDL Reporteros. Este caso, la Bajuez o CNM Audios, como nosotros lo llamamos o lo hemos denominado, es el que consideramos que es la investigación de corrupción más importante, y como lo dijo Luis Jaime, más importante desde la caída de la dictadura en el año 2000. Esta investigación lo que ha revelado es la corrupción sistémica al interior del Poder Judicial y ha abarcado a organismos tales como el Ministerio Público, como la Fiscalía, las Cortes Supremas, el Congreso de la República, un grupo empresarial importante y diversos abogados y personas vinculadas a distintos sectores en el país. Y además ha involucrado a dos de las principales fuerzas políticas en el país, Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, que tiene el control del 70% del Congreso de la República, y también a otro partido político que es el Partido MIS. Antes de empezar la presentación, les voy a hacer escuchar algunos de los audios para luego empezar a explicarles el contexto de la investigación. Y otro amigo de confianza, como Miguel Podemos. Y no hay todas han sido vocales. Ya, pero absoluta, yo le puedo decir, vota por tal, vota por cual, ¿me entiendes? Me tomaba la segunda. Sí, ya, escucha, eso es lo que leí. Y era no criticaba el tercero tuvo el segundo, ¿no? A mí me parece que está en una cosa, ¿no? ¿Qué tenemos? Buenos días, me habla tío, pero nos ubicas. Ahora, está un poco bajando. Entonces, era para lo que había conversado ayer de mi amigo, de Carlos Burgos. ¿Y qué hace la resolución? Claro, la resolución es del 5 de zonas de cosas, en una constancia que no tengo ninguna denuncia en a la fecha.
Montenito, total de flota. ¿Qué es lo que tiene? ¿Que le va a hacer la pena o que nos está diciendo él? Primero, no mando a buscar para allá. Bueno, estos son algunos de los audios que hemos publicado en IDL Reporteros. Y como les dije al inicio, esta es una investigación y surge a raíz de que en IDL Reporteros obtuvimos decenas de miles de audios, alrededor de 100.000 audios, que involucraban a fiscales, a magistrados, a abogados, a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la institución en el Perú que decide las ratificaciones, nombramientos o destituciones de fiscales y jueces a nivel nacional. También políticos, empresarios. Y lo que nosotros revelamos con esta investigación es el constante tráfico de influencias entre todos estos personajes. Casos, por ejemplo, como los que escuchamos hace un momento, un audio en cómo un juez supremo, que es uno de los personajes protagonistas de esta historia, César Inostroza, que ahora está fugado en España con un proceso de extradición en el Perú, cómo negocia desde la absolución de un violador de una menor de edad, cómo a cambio de entradas para él y su familia para el Mundial de Rusia, estaba ayudando al actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, quien está siendo investigado en el Perú por formar presuntamente una organización criminal que se llama Los Guachiturros, en el norte del país. Entonces, como a cambio de entradas y de tener una serie de accesos con la Federación Peruana de Fútbol, estaba ayudando desde su posición como juez al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, este juez César Inostroza. Además, hemos revelado cómo dentro del Consejo Nacional de la Magistratura negociaban y traficaban con puestos y nombramientos de jueces y fiscales para que luego puedan tener resoluciones o sentencias favorables a determinadas bandas de crimen organizado, a empresarios, a políticos que eventualmente son investigados por corrupción, por crimen organizado, por financiamiento ilegal de sus campañas políticas. Entonces, lo que esta investigación ha permitido es que desde las voces y de sus propios protagonistas, que ellos mismos han contado a través de todos estos audios, todos estos casos de corrupción. Estas interceptaciones son legales, hay que saberlo, y vía telefónica, por teléfono de celular y también por WhatsApp, conversaban de todo tipo de casos. Como les expliqué, esta investigación lo que ha abarcado es básicamente todas esas instituciones y cómo es que se generó toda una red criminal de muchas personas que han engranado y que han estado, como les dije, en el Consejo Nacional de Magistratura, que ha involucrado a 4 de los 7 consejeros, al Poder Judicial. Esto desencadenó la renuncia del presidente del Poder Judicial, porque él también estaba involucrado en los audios. También distintos presidentes de cortes, como por ejemplo la Corte Superior de Justicia del Callao, la Corte Suprema, varios jueces supremos involucrados y magistrados de distintos niveles en cortes en Lima, en el Callao y a nivel nacional. También el Congreso de la República, como ya les dije, vinculado principalmente a 2 fuerzas políticas, que es el Partido Fujimorista y el Partido Aprista. El Ministerio Público, en el que han estado involucrados, están involucrados en esto, el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y otros 2 fiscales supremos actuales. En el Congreso de la República, varios congresistas que han tenido conversaciones con los distintos magistrados, que algunos de ellos ahora están en prisión por este caso. Y ya les había mencionado en la Federación Peruana de Fútbol, su actual presidente, y también distintas personas del sector empresarial, desde empresarios textiles hasta empresarios vinculados al sector automotriz. Como ya les dije, algunas de las principales revelaciones de este caso ha sido el tráfico de influencias y tráfico de favores entre jueces y empresarios, el copamiento corrupto del Consejo Nacional de las Magistraturas, así como la manipulación de concursos para que determinados fiscales o jueces puedan entrar a plazas estratégicas debido a que en determinado momento iban a llegar a ellos causas judiciales importantes.
y también una serie de manipulaciones de sentencias vinculadas con casos de crimen organizado, como el narcotráfico, por ejemplo, lavado de dinero vinculado a partidos políticos y delitos comunes, como el audio que escucharon hace un momento de un juez, César Inostroza, negociando un caso de una violación de una menor de edad. Además, esta es el fiscal de la Nación, pero voy a pasar ese slide después. Esta es la relación que les comenté de ese juez César Inostroza, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y que vemos al extremo, y el del medio es un empresario que se llama Antonio Camayo, que es un empresario automotriz muy ligado al sector deportivo en el Perú. Y este empresario ha sido vital en esta investigación porque ha sido una bisagra en las relaciones con políticos y con jueces, y un contacto con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. También revelamos uno de los principales aspectos importantes de esta investigación ha sido la relación de este juez César Inostroza Pagliacci con el entorno de Keiko Fujimori, la presidenta del partido Fuerza Popular, que en estos momentos está en prisión preventiva desde hace algunos días, vinculada a la investigación Lavallato, pero distintas conversaciones y distintos audios entre el juez César Inostroza con congresistas fujimoristas revelaban una relación intensa y momentos claves en la investigación de Keiko Fujimori vinculada al caso Lavallato, debido a que ya hace varios meses un ex alto ejecutivo de Odebrecht había confesado que había hecho aportes a la campaña de Keiko Fujimori en el año 2011. Entonces, ella está en una investigación actual en la Fiscalía, eso es lo que la ha llevado a una prisión preventiva, y las conversaciones que tuvo César Inostroza con algunos congresistas se daban en momentos claves, como cuando la Fiscalía fue a allanar los locales del Partido Fuerza Popular. En esos mismos momentos César Inostroza se estaba comunicando con un congresista llamado Héctor Becerril, de su bancada en el Congreso, que fue además el lobista de parte del Partido Fuerza Popular para que en el Consejo Nacional de la Magistratura se designara a un presidente vinculado al partido de Keiko Fujimori. Les voy a hablar de algunas de las principales repercusiones de la investigación y luego voy a pasar a contarles cómo la desarrollamos. A partir de las revelaciones, nosotros empezamos a publicar nuestra primera investigación el 7 de julio pasado. A partir de ese momento, lo que hubo, y debido a las constantes publicaciones, hubo una purga masiva de magistrados a nivel nacional. Algunos de estos están ahora en prisión preventiva. Hay 11 personas que están en prisión preventiva. Varios funcionarios públicos fueron despedidos. El presidente del Poder Judicial tuvo que renunciar. El ministro de Justicia también tuvo que renunciar. El presidente de la Corte del Callao tuvo que renunciar también. Bueno, él ahora está en estos momentos en la cárcel. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura fueron destituidos y ahora están siendo investigados. Algunos de ellos están con orden de impedimento de salida del país. Hay uno que está en prisión preventiva ahora. Les voy a mostrar un video que está relacionado con algunas de las detenciones de los personajes más importantes de la investigación. Estas detenciones ocurrieron el mismo mes en que revelamos la investigación. Nosotros revelamos la investigación el 7 de julio y el 29 de julio estas personas estaban siendo detenidas. Adelante. 11 personas ya las detenidas, faltando 2. La fiscalía a cargo de la fiscal Sánchez llegó pues alrededor de las 3 de la mañana. Ser la máxima autoridad de la Corte Superior del Callao a ser trasladado enmarrocado al penal común. Finalmente, esta madrugada, el chofer de Walter Ríos fue detenido. Desarrollamos la investigación en IDL Reporteros.
Este caso, esta historia empezó en abril de este año. El equipo de IDL Reporteros obtuvo, a través de distintas fuentes y de manera reservada, decenas de miles de audios que teníamos información de que tenían información muy valiosa relacionada con jueces y fiscales. De inmediato lo que empezamos a hacer es, y debido a que había que mantener mucha discreción en la investigación y trabajar con mucho sigilo, un equipo pequeño de IDL Reporteros, unos pocos periodistas, empezamos a escuchar, a sistematizar y a procesar estos audios. A este equipo de periodistas se sumó también un equipo de abogados expertos en la magistratura, que son abogados del Instituto de Defensa Legal. IDL Reporteros, el medio de periodismo de investigación al que yo pertenezco, está organizativamente dentro de una ONG de Derechos Humanos. En esta ONG de Derechos Humanos hay un equipo de abogados especialistas en la magistratura que vienen trabajando de hace más de una década en el tema. Entonces consideramos que era clave para esta investigación que pudiéramos unir el trabajo de periodistas de investigación con abogados expertos para poder avanzar y procesar y analizar y sistematizar todos estos audios. Conforme avanzamos con la investigación, nos dimos cuenta de la riqueza y del material que teníamos. Y debo decir que nosotros recibimos todo este material de audios en crudo. Decenas de miles de audios, alrededor de 100.000 audios, en los que no estaban rotulados, no estaban señalados, es decir, por organismos o por personajes. Nosotros fuimos procesándolos, analizando y poco a poco establecer toda esta red de corrupción, quiénes formaban parte de ella, quiénes eran las cabezas de esta organización, con quiénes estaban relacionados. Eso fue avanzando y fue como armar una suerte de rompecabezas, debido a que nos encontramos con que estaban involucrados, como ya les dije al inicio, el presidente del Poder Judicial, fiscales supremos, congresistas de la República, jueces supremos. Entonces, lo que tuvimos que empezar a hacer es reconstruir cada caso y empezar a agruparlos, identificar quiénes eran los personajes más importantes y después de ello comenzar a contrastar, corroborar, contextualizar. Ahora, lo que es importante es que en ese momento de la investigación nosotros estábamos trabajando con mucha discreción, entonces no podíamos alertar sobre lo que estábamos investigando. Entonces, uno de los aspectos que hicimos fue hacer solicitudes, muchas solicitudes de información pública. Teníamos que averiguar sobre esos jueces, sobre esos fiscales, cuáles habían sido las sentencias que habían emitido, si tenían procesos administrativos o no, todo aquello que podía ser relevante con ellos, acerca de los procesos judiciales de los que hablaban. Entonces lo que tuvimos que hacer es hacer decenas de solicitudes de información, pero además con plazos mucho más amplios, para que, como estas solicitudes de información llegaban muchas veces a las Cortes Supremas o a las salas donde estaban los personajes involucrados, teníamos que hacerlas de manera extensa para que no pudieran determinar qué es lo que estábamos investigando. En determinado momento de la investigación, ya estoy hablando de fines de junio de este año, supimos que algunos de los involucrados en el caso habían conocido, se había filtrado la información interna dentro de la organización criminal, que estaban siendo investigados. Es por esa razón que tomamos la decisión editorial de empezar a publicar. Normalmente y usualmente lo que hubiéramos esperado es terminar de procesar todo el material y a partir de eso tener una estrategia de publicación. Sin embargo, la premura del caso y ante esto tuvimos que empezar a publicar. Es así que empezamos a publicar el 7 de julio. Cuando tomamos la decisión de empezar a hacerlo, es en ese momento cuando llamamos a todos los personajes involucrados, aquellos personajes que aparecían mencionados por los interlocutores. Ya teníamos, a esas alturas, habíamos empezado en abril y decidimos publicar en julio algunas historias y algunas investigaciones ya desarrolladas y empezamos a publicar. Apenas 2 días de la publicación tuvimos que nosotros defender la investigación de la Fiscalía y del Congreso de la República.
publicamos el 7 de julio y el 9 de julio lo que empezó a haber fue un acoso judicial ahí de los reporteros, de parte de la Fiscalía y del Congreso de la República, para que dijéramos quiénes eran nuestras fuentes de información y para que entregáramos nuestros audios y todo el material investigativo. Lo que ocurrió la mañana del 9 de julio es que llegó a nuestra redacción un fiscal con 4 policías, sin una orden fiscal ni una orden judicial, a exigir que entregáramos todo esto. Lo que nosotros pudimos conocer después y lo publicamos es que la fiscal que había ordenado toda la intervención en Ida de los Reporteros estaba casado con uno de los implicados en la investigación y nosotros poco tiempo después publicamos un audio en el que él aparecía. Paralelamente al día de la intervención en el Congreso de la República, lo que se estaba debatiendo en la Comisión Permanente del Congreso era no sobre las revelaciones y la investigación que se tenía que hacer para determinar quiénes estaban inmersos en ella, sino lo que determinaron es, como primera acción, que la Comisión de Fiscalización del Congreso citara a los periodistas para que revelaran sus fuentes y para que entregaran información también, a lo cual obviamente nos negamos. Pero pocos días después llegó la notificación del Fiscal Supremo de Control Interno, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, a nuestra redacción, que bajo apercibimiento de ley entregáramos el material y reveláramos nuestras fuentes, algo que es completamente ilegal. Nosotros como periodistas tenemos la reserva de fuentes y el secreto profesional, por supuesto que nos negamos. Pero las primeras acciones, y es algo que vimos y determinamos lo grande de esta investigación, es cómo desde las instancias que debían investigar los hechos que estaban ocurriendo, decidieron investigar a los periodistas de investigación. Entonces, tuvimos 2 frentes, pero también continuamos con las revelaciones y con las publicaciones periodísticas. A partir de ello, lo que hubo, y debido al acoso judicial de parte de las altas esferas del Ministerio Público, y tengo que decir además que el fiscal de la Nación, que también figura en varios audios que nosotros publicamos, lo primero que hizo cuando asumió su cargo es anunciar que iba a investigar internamente, o iba a anunciar cómo los periodistas habían podido conseguir aquello. Entonces, el panorama estaba totalmente claro. A partir de ello, nosotros seguimos publicando, y lo que hubo es una respuesta de la ciudadanía muy importante. Se desarrollaron y se desataron muchísimas marchas ciudadanas en contra de la corrupción, porque además era un caso que tocaba directamente a los ciudadanos. Los ciudadanos, hay casos que pueden durar 10, 12 años, 15 años, o sea, casos, ver cómo un juez podía traficar con la condena o no de un violador de una menor de edad, desde casos mucho más complejos. Entonces eran casos con los que los ciudadanos se sentían tocados. Y además, al ver que los periodistas de investigación estaban siendo acosados para impedir que continuaran con la investigación, también salieron a marchar, porque detrás de un periodista está el derecho de cualquier ciudadano a estar informado. Entonces se desarrollaron muchísimas marchas ciudadanas, y lo que hubo después de esto, estoy hablando todo en el mes de julio, empezamos con esta investigación el 7 de julio. El 28 de julio, que fue el día en que el presidente Martín Vizcarra, que asumió este año la presidencia luego que PPK renunciara a la presidencia de la República, lo que hizo fue un anuncio en el Congreso de una reforma integral y estructural del sistema de justicia, a partir de la investigación y de todo lo que se había revelado. Él hizo suyo este caso, respaldó las marchas ciudadanas y lo que dijo en su mensaje a la Nación es que sin el periodismo de investigación y también las acciones de fiscales y de jueces honestos, que si bien es cierto, estábamos revelando la gran corrupción en todo el sistema judicial, también pues hay jueces y fiscales valientes al interior de sus instituciones. Entonces, ese mismo día presentó 4 reformas y lo que anunció es que iba a haber un referéndum, que es una consulta ciudadana, para poder plantear la reforma no solamente del sistema judicial, sino también una reforma política que incluía, por ejemplo, la no reelección de congresistas y algunos otros aspectos adicionales. Les voy a poner un video ahora
juicio el fiscal Rodrigo Rurush a nombre de la doctora Nora Córdoba, titular de la primera Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción. Llegó por la mañana hasta el local de IDL Reporteros y solicitó los audios del escándalo en medio de la investigación abierta por la Fiscalía. Pasaron los minutos y el fiscal le pedía a Gustavo Gorriti la exhibición y entrega del material de forma voluntaria. El periodista le responde que lo lógico era que hubiera solicitado esa información de manera formal y que esa visita le parecía irregular. ¿Qué digo? Es una diligencia violatoria del principio fundamental de la libertad de expresión. El fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, ordenó investigar a los involucrados en la divulgación de los audios que implican a las autoridades del CNM, Poder Judicial, entre otros personajes, donde incluso él es protagonista en 5 de ellos. Diversos colectivos de la sociedad civil, así como de gremios estudiantiles, sindicales, entre otros, se movilizan a esta hora por las principales calles del centro de Lima, en el marco de esta denominada marcha contra la corrupción. Se ha flameado una bandera de gran tamaño en medio de cánticos demandando cambios en la justicia peruana. Si no estuvieran desde el lado los audios, todo continuaría igual. Vamos a iniciar el procedimiento para convocar a un referéndum para realizar este cambio con la mayor legitimidad posible para la construcción de confianza. Además de esto, debo decir que, bueno, tanto el equipo de IDL Reporteros como Justicia Vial, que colaboramos estrechamente con la investigación, fuimos a una audiencia de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar sobre la crisis del sistema de justicia y también hablar sobre todo el acoso judicial que había habido contra el equipo periodístico. Debo decir, además, que uno de los resultados quizá más notables de esta investigación es como 2 casos, este es el caso de la juez o CNM Audio, como lo llamamos, ha llegado a un punto de encuentro con el caso de Lavallato y ha hecho posible que algunas de las investigaciones del caso de Lavallato puedan avanzar. Porque debido a que hemos expuesto principalmente a algunos de los magistrados que estaban en niveles superiores, a cuyas manos o cuyas salas iban a llegar estos casos y iban a tener la posibilidad de exculpar o no a los investigados. Y un caso concreto es el de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, y esto lo dicen diversos colaboradores eficaces ahora del Ministerio Público, lo que ella estaba intentando a través de diversos intermediarios que son congresistas de la República es lograr que una casación que precisamente estaba en la sala de César Inostroza, que es este juez involucrado en el caso, resolviera un fallo favorable a Keiko Fujimori para que no sea investigada bajo la ley de crimen organizado. El hecho de que este juez y otros magistrados en esa instancia y que se haya ya desactivado esa sala, ha permitido que una nueva sala pueda evaluar el caso, se haya aprobado que el caso sea visto por la ley de crimen organizado y ha hecho posible que los fiscales y el equipo especial a cargo del caso Lavallato pudieran avanzar sustantivamente en estas semanas. Y es así que el Partido de Fuerza Popular y Keiko Fujimori y los altos dirigentes están siendo investigados bajo la ley de crimen organizado y hace algunos días un juez determinó la prisión preventiva para Keiko Fujimori y está en evaluación si es que otros dirigentes de su partido también van a seguir la misma suerte. Entonces, además de esta gran reforma estructural que ha hecho posible este caso, y creo que ha sido una de las repercusiones más importantes que ha habido, y que el Ejecutivo haya hecho suya esta investigación, estas revelaciones, y plantee definitivamente cambios estructurales en el país. También ahora y en el curso de los meses está siendo posible que muchas investigaciones relacionadas con crimen organizado, lavado de dinero, casos de delitos comunes y casos de políticos importantes tengan un curso distinto. Entonces creo que ese ha sido uno de los aspectos más notables y creo que también ha sido fundamental la movilización ciudadana.
creo que ha jugado un papel clave en todo esto y ha sido posible el periodismo de investigación decisivo y persistente, pero también este otro aspecto de las marchas, las movilizaciones ciudadanas que exigían a sus autoridades que hagan algo al respecto. Y creo que esos dos elementos han conjugado bien para poder tener los resultados que tenemos a estas alturas del año. Estamos en noviembre, pero han sido muy pocos meses muy intensos. Debo decir que somos un equipo pequeño de trabajo. Hemos sido 5 periodistas o 6 periodistas de investigación en esta investigación y 2 abogados expertos en los que hemos tenido que procesar muchísima información y reportear, porque sabemos que cualquier paso en falso puede arruinar la investigación. Entonces, para nosotros ha sido fundamental el poder reportear, contextualizar y darle todo un sentido a todos estos audios y poder reconstruir y dar toda una idea de cómo ha funcionado esta organización criminal. Nosotros seguimos publicando, seguimos avanzando en la investigación. La semana pasada publicamos una última entrega del caso que estaba relacionada con una de las juezas que integran la sala o la instancia superior al juez que ve el caso de Keiko Fujimori, y que inicialmente Keiko Fujimori había, antes de haber solicitado su prisión preventiva, fue detenida preliminarmente y esta sala había determinado que sea liberada. Una de las juezas integrantes de la sala está vinculada precisamente a esta organización criminal y nosotros revelamos algunos audios en los que ella era mencionada y cómo es que está vinculada a la red que lideraba Walter Ríos, que fue el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, ahora en prisión preventiva e investigado por la justicia. Muchísimas gracias. Gracias, Romina. Quería enfatizar algo que merece la pena, que es que este caso, por primera vez, puso bajo los reflectores en Perú la corrupción judicial. En el año 2000, cuando Fujimori cayó con unos videos grabados subrepticiamente por su asesor, Vladimiro Montesinos, unos videos grabados clandestinamente. No debe pasar desapercibido que son estas herramientas, videos, audios, ahora textos de WhatsApp, los que están sirviendo de herramientas para que el periodismo de investigación pueda impulsar y derrumbar y denunciar casos de corrupción. El caso de los audios, además, y quería preguntarte eso, Romina, se origina en una grabación legal, pero una grabación legal que empieza no en el año 2018, sino empieza en el año 2017, dirigida a un grupo de narcotraficantes o traficantes de droga. Y es ese caso el que lleva a los jueces. ¿Podrías explicarnos un poco eso, Romina? Sí, esa es una investigación que se origina en una fiscalía en el Callao y empieza con una investigación y interceptaciones telefónicas a un grupo de crimen organizado y narcotráfico de un conocido narcotraficante en el Perú, alias Caracol. Entonces, a partir de esa investigación es que se empieza a descubrir toda una red de corrupción y de personajes que estaban involucrados. Como dije al inicio, toda esta red que estaba enquistada en el Poder Judicial y en el Ministerio Público hacían una suerte de justicia delivery en el que han estado involucrados y han favorecido a causas como la de narcotraficantes, casos de delitos comunes, hasta casos de políticos, ¿no? Y de empresarios. Pero este caso, como tú mencionas, se origina en el Callao en una investigación concreta a una banda de crimen organizado. De ahí deriva el nombre en argot que la policía le da a este grupo criminal de jueces, que es los cuellos blancos del puerto, el puerto del Callao, para distinguirlos obviamente de los criminales de narcotraficantes. Es oportuno también resaltar que este caso, denunciado por la prensa, sirvió para que el presidente Vizcarra se empodere en el poder y anunciase en el discurso que ustedes vieron que es el 28 de julio del Día Nacional de Perú, su propuesta de un referéndum y de reformas en el sistema judicial.
es casi improbable que el presidente pudiera haber hecho esa propuesta si esos audios hubiesen sido revelados. Romina, tengo una pregunta del público dirigida a ti y te la voy a leer. ¿Tuvieron problemas de seguridad en el desarrollo de investigación o posterior a su citación? Bueno, nosotros manejamos y desde el inicio de la investigación el material que teníamos con mucho cuidado, mucha discreción, secreto y sobre todo seguridad. Nosotros siempre, en general, en el equipo de IDL Reporteros, nos hemos entrenado para poder guardar de manera segura la información, no solamente de esta investigación, sino de otras. Por supuesto que después de que llegaron los fiscales y todo este acoso judicial que hubo, redoblamos nuestros sistemas de seguridad, también la forma en cómo nos comunicábamos internamente entre nosotros, entre el equipo, y también, por supuesto, empezamos a llevar un entrenamiento para detección de vigilancias, para saber si en algún momento estábamos siendo seguidos o vigilados. Y bueno, en IDL Reporteros lo que siempre ha formado parte de su ADN es que tenemos entrenamientos semanales de defensa personal, de OKM, de Krav operativo. Entonces todos los periodistas que trabajamos en el equipo nos entrenamos, entonces estamos familiarizados con esta forma de trabajo. Debo decir también, y no quería olvidar en señalarlo, que luego de que empezamos varios días con la publicación y estuvo inmerso todo el equipo de IDL Reporteros con el equipo de abogados expertos, desarrollamos una alianza colaborativa con el equipo periodístico de Cuarto Poder. Este es un equipo periodístico y un programa que sale todos los domingos. Entonces, lo que nosotros hicimos es publicamos durante toda la semana nuevas publicaciones con respecto al caso, pero también publicábamos los domingos reportajes conjuntos con los periodistas de Cuarto Poder, con quienes ya habíamos trabajado en la investigación Lavallato y habíamos desarrollado ya una alianza colaborativa con ellos para las revelaciones del caso Lavallato. Entonces, también fue importante desarrollar alianzas para poder publicar el caso. No sé si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta. Hola, yo quería preguntar un poco, Romina, ¿qué pasó al final con el fiscal? ¿Se escucha o no? Sí, te escucho. A ver si aquí mejor. Romina, yo quería preguntar un poco, me quedé un poco pendiente de qué pasó al final cuando se ve a Gustavo con el fiscal y tal. ¿En qué terminó esto? ¿Si tuvo que entregar algo? ¿Ustedes tuvieron que llamar a abogados? ¿Cómo salieron de esta situación? Cuando nosotros, después de que esto ocurrió con el fiscal Rurush, que es quien llega a nuestra oficina con policía, cuando revelamos los audios que estaban relacionados con el esposo de la fiscal que estuvo a cargo de toda la intervención, esta fiscal fue separada de esa parte del caso. Cuando este fiscal, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que es un fiscal supremo, que es era el fiscal supremo de control interno, hizo esto, nosotros revelamos unos audios en que él conversaba con uno de los empresarios que se llama Mario Mendoza, que ahora está en prisión preventiva, está siendo investigado por la justicia. En ese momento también fue retirado del cargo de fiscal supremo de control interno. Sin embargo, como el fiscal de la Nación está involucrado en el caso y el CNM, porque debo decir que muchas instituciones involucradas en el caso o fueron desactivadas para reestructurarse, como el Consejo Nacional de la Magistratura, en estos momentos está en un proceso de reestructuración, entonces no es activa. Y para poder destituir a fiscales, existe el mecanismo de que lo haga este organismo, que está desactivado, o el Congreso de la República, donde llegan denuncias constitucionales. Pero como el Congreso está controlado por el Partido de Fuerza Popular, que está involucrado en la investigación, entonces han hecho un blindaje al fiscal de la Nación y a otros personajes inmersos en ella. Es por eso que el fiscal de la Nación permanece en sus funciones y no está siendo investigado. Y los otros dos fiscales supremos involucrados en el caso, como el que nos pidió los audios y que reveláramos las fuentes, tampoco ha ocurrido nada con él. Y con otro personaje, otro fiscal supremo que se llama Tomás Aladino Gálvez, tampoco. Debo decir que ahora estamos pasando un momento crítico porque el fiscal de la Nación ha
ha amenazado en diversas entrevistas públicas en estos últimos días a los fiscales a cargo de esta investigación y también el fiscal a cargo de la investigación Lavallato, que es quien está a cargo de la investigación de Keiko Fujimori. Dijo en una entrevista, bueno, yo puedo decidir en qué momento los retiro o no, eventualmente lo haré. Entonces genera una suerte de inestabilidad y les da un mensaje también a los posibles colaboradores eficaces, a los posibles testigos de que eventualmente van a salir. Entonces, ese en estos momentos es un gran problema, porque él como fiscal de la Nación puede tomar ciertas decisiones sin tener que haberlas acordado con alguien, ¿no? Entonces, en estos momentos hay un riesgo actual en estos dos casos, tanto en este caso que estoy exponiendo ahora, con la investigación del caso Lavallato, que ha logrado avances notables, ¿no? El fiscal de la Nación, por ejemplo, y debo decir que nosotros revelamos hace varios días unos chats que se llaman La Botica, que son unos chats que tenía Keiko Fujimori con integrantes de su bancada en el Congreso, donde hablaban de la protección y el blindaje que le estaban dando al actual fiscal de la Nación en una de las votaciones para una acusación constitucional. Y también conversaban acerca de las estrategias que iban a hacer para poder hacer una campaña de desprestigio contra el fiscal a cargo del caso Lavallato. ¿Qué hizo el fiscal de la Nación? En una de las intervenciones o allanamientos que estaba ejecutando este fiscal, despidió a una de las fiscales inmersas en el caso. Entonces, desde adentro hay un acoso y una persistencia en la investigación. Entonces, yo creo que es vital que desde el periodismo de investigación se sigan publicando cosas, porque eso va a ser muy importante en todo esto. Bueno, mi nombre es Rubén Fernández. Y bueno, en principio, Romina, felicitar a ti y a todo el equipo que ha trabajado, Gustavo Gorriti. Debo precisar que hoy día en el festival hay festival en Arequipa. Gorriti ha sido apasionado en su presencia, ¿no? Mi pregunta iba a la siguiente. No todo el material que ustedes han obtenido se ha divulgado. ¿Podremos conocer todo? El tema apunta a ser una saga. Aburrirá digamos, a la ciudadanía y, digamos, ¿en qué medida van a ser, digamos, pueden sumarse a que esto pase a ser parte de una investigación o una sanción judicial? Porque a veces muchos temas como estos se develan, y como la justicia tiene un sentido particular, y mientras un hecho no constituye delito, no pasa nada, ¿no? Ofende a la moral pública, ¿no? A la forma como administra la justicia en el país, pero también lo que espera la ciudadanía no solamente es que un hecho se conozca, que se haga público, sino también una sanción para que en el futuro también quienes delincan desde la administración pública estén advertidos. Muchas gracias. En realidad, nosotros hemos publicado mucho y vamos a seguir publicando. No hemos publicado ni vamos a publicar todo el material, porque antes todo este material es sometido a un proceso de verificación, corroboración, y solamente publicamos aquello que es de interés público, todo aquello que tiene que ver con la vida privada de todas estas personas involucradas no tiene por qué ser publicado. Entonces nosotros tenemos unos estándares para trabajar eso. Hemos escuchado muchísimo y lo seguimos haciendo, pero hay muchas cosas que no son relevantes para la investigación y permiten, por supuesto, a los periodistas que estamos investigando el caso tener un contexto, conocer acerca de los personajes, pero no para que estos audios sean publicados. Quisiera preguntar, ustedes le llegaron alrededor de 100.000 audios. ¿Cómo llegaron esos audios? ¿O ustedes los filtró? ¿Qué pasó? Bueno, no puedo decir cómo obtuvimos eso, y tampoco podría revelar las identidades de nuestras fuentes. Lo que debo decir es que esta no es una investigación que empezó en realidad este año. Nosotros a muchos de los personajes que están inmersos en este caso los venimos investigando desde hace más de 5 años. Ya había este método de trabajo entre periodistas de investigación y abogados expertos, ya lo habíamos desarrollado antes. En el año 2013, por ejemplo, publicamos una investigación
de César Inostroza, uno de los jueces protagonistas en el caso, en cómo había cometido plagio en su tesis de maestría para sacar un título en la universidad. Luego, a fines del año pasado, publicamos también cómo el congresista fujimorista Héctor Becerril, que aparece ahora en varios audios, se había tenido una reunión clandestina con el entonces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura para promover la candidatura del candidato favorito al partido fujimorista, Julio Gutiérrez Pebe, que en estos momentos está en prisión preventiva porque también ha estado en los audios. Entonces, debo decir que nosotros hemos venido investigando a estos personajes desde hace muchos años. La posibilidad que hemos tenido ahora de tener todo este material y la riqueza es a través de sus propios protagonistas, de sus propias voces, sus propias afirmaciones, de sus propios dichos, se han revelado una serie de delitos. Han aparecido algunos personajes que durante mucho tiempo estaban por debajo del radar, pero que con este caso y con estos audios lo que se ha permitido es poder establecer toda esta red de corrupción que estaba en el corazón mismo del sistema de justicia, ¿no? Como dije al inicio, ha habido una corrupción sistémica. Definitivamente hemos podido revelar una buena parte de ello, pero quedan algunos otros fiscales, algunos otros jueces que por supuesto que son deshonestos. Entonces nosotros continuamos con la investigación y lo que es importante para nosotros, y nos ha ocurrido en otras investigaciones, es como varios casos se empiezan a encontrar, porque los personajes en algunos momentos aparecen en varias investigaciones. Entonces creo que además eso ha sido uno de los aspectos más valiosos de este caso. ¿Alguna pregunta adicional? Entonces, a ver, haría una coda nomás para preguntarte, Romina, que una de las paradojas de este caso es que el fiscal de la Nación del Perú es juez y parte, que podría ser una frustración para la prensa el hecho de que no haya sido removido de su cargo. ¿Consideras tú eso? Lo que creo es que tenemos que seguir siendo persistentes y continuar con la investigación para poder revelar más aspectos, y eventualmente tendrá que salir de su cargo, y si no, creo que es seguir investigando, seguir revelando sobre todas las otras investigaciones. Vi una entrevista que dio a CNN, me parece que ayer, en la que justamente el periodista le pregunta, pero usted fue sí parte, ¿no? Porque él asume y reconoce haber aparecido en los audios, reconoce haber mentido, porque siempre negó haber aparecido en los audios, negó el contenido de las conversaciones, luego lo tuvo que reconocer, pero sobre todo ha demostrado una actitud de blindaje a los corruptos involucrados en el caso. Yo lo que creo que queda del periodismo de investigación es poder seguir persistiendo para publicar más cosas y que eventualmente salga del campo. Muchísimas gracias.